enlace de Twitter para que vayan a ver la cuenta de Jeff Ernst y puedan leer los detalles de lo que les acabo de decir sobre lo que está pasando ahorita en este país. Con razón, con razón, dicen que van a haber hasta 24 ¿cómo se llama? Destituciones del Congreso Nacional el próximo año probablemente, de diputados ligados a lavado de activos, a temas de narcotráfico. Con razón van a haber grandes destituciones, pero hay que poder darle ojo también a esto, porque cuando destituyen a diputados también puede ser una jugada maestra a favor del gobierno actual para debilitar las bancadas que se están oponiendo al querer imponer a aquel fiscal que quieren imponer. Por eso hay que estar muy atento a eso, ¿verdad? Porque puede sonar como que muy heroico, ay, van a sacar a 24, a tantos diputados, pero ¿qué tal que esos diputados todos sean de la oposición? Lo que están ahorita frenando para que no tengan el poder absoluto lo del gobierno ahorita. Porque tener el poder del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tres poderes del Estado en una sola bancada, eso es peligrosísimo. Entonces, como les digo, puede ser para bien o puede ser una jugada maestra para debilitar a la oposición. A ver, a ver qué pasa el próximo año respecto a esto. Bien, con respecto a la Empira, pues le rogaban que llegase a la paz. Sin embargo, en vez de responder a esto, más bien lo que hizo fue responderle que no quería ninguna otra costumbre ni ningún otro rey, ¿verdad? De la que ya tenía. Esa es la actitud del Empira, bravo, ¿verdad? Por eso que siempre se le, representa, se menciona que es un cacique con bravura, por esa razón, porque realmente lo demostró, ¿verdad? Además, le decían los españoles, ¿verdad?, sobre esta situación de que se rindiera, ¿verdad? Al igual que como le dijeron a Copán Carel y él nunca quiso ceder. Entonces ahí donde vieron obviamente la necesidad de utilizar mejor una artimaña para poder vencerlo. Hablando de la muerte del Empira, pues tenemos dos posibles narraciones. La primera narración es la que comúnmente nos cuentan, basada en la historia de Antonio de Herrera y Tordesillas, que se llama Historia de las Indias, ¿cómo se llama? Historia de las... Ah, ya voy a mostrar la portada en todo caso. Historia de no, la historia de los castellanos en las islas y mares océanos, algo así se llama el libro. Es un nombre bien largo, de hecho ya les había mostrado esa fuente anteriormente. En las islas y tierra firme del mar océano se llama esa obra. Eh, es de Antonio de Herrera y donde aparece el nombre del Empira, aparece cómo era su contextura física, lo que hemos leído anteriormente. Esta es la primera narración de la muerte, que es la que comúnmente se ha popularizado en las dramatizaciones de la parte primaria, de la escuela primaria. Pero también está la narración de el enfrentamiento cuerpo a cuerpo que tuvo un soldado llamado Rodrigo Ruiz, que fue un documento encontrado, ¿verdad?, en España. Lo encuentra el licenciado Mario, ya les voy a mostrar la fotografía de él para que vean lo que él encontró, que es una probanza de méritos, se le llama. Es un documento que contiene 19 preguntas y respuestas que le hicieron al soldado Rodrigo, como porque él llegó prácticamente a pedir la recompensa por haberle dado muerte al Empira, ¿verdad? Donde él dice que luchó cuerpo a cuerpo, le logró cortar la cabeza y le llevó la cabeza directamente a la mano del general, o de capitán, no recuerdo muy bien, creo que era capitán. Pues esa es la narración que vamos a ver. Las dos narraciones vamos a tratar de revisar qué es lo que dice cada una de ellas. En la primera dice Antonio de Rey y Tordesillas, visto su mucho atrevimiento y que no se hallaba de modo de poder aprovecharse de él, el capitán Cáceres ordenó que en un soldado se pusiese a caballo tan cerca que un arcabuz le pudiese alcanzar de puntería y que éste le hablase, amonestándole que admitiese la amistad que se le ofrecía y que otro soldado, estando a las ancas del caballo, con el arcabuz le tirase. Esa fue la artimaña que tuvieron. Es importante mencionar que para el historiador Mario, eh, la probanza de méritos para él tiene mayor valor histórico porque es un documento que está obviamente registrado en España. Sin embargo, hay que decir algo alrededor de ello, que, bueno, hay dos testimonios que coinciden. El testimonio de Antonio de Herrera, que es el que estamos leyendo, y el testimonio también que aparece en el libro de Longino Becerra, que se llama Evolución Histórica de Honduras, que es el testimonio del obispo de la época, que es Cristóbal de Pedraza. Ya vamos a ver incluso ese testimonio de Cristóbal de Pedraza para que vean cómo coincide con la idea, ¿verdad?, de lo que pasó según Antonio de Herrera. Así que tenemos dos testimonios, ¿verdad?, contra la probanza de méritos. Y de fechas muy tempranas a la muerte del Empira, muy cercano a la muerte del Empira. Visto su mucho atrevimiento que no se hallaba
bueno, ahí está la parte del morrión que dicen que cuando le dispararon al Empira, ¿verdad? Ni siquiera el morrión que andaba le valió, ¿verdad? Se supone que ese morrión con el que se queda después de de los primeros soldados que mata, que de hecho los nombres de los dos soldados son mencionados por Rodrigo Ruiz en la Probanza de Méritos. eh, Ese morrión lo va a decorar con penacho y plumas que le llegaban hasta la cintura, como dice ahí. Y ordenando de esta manera, el soldado trabó su plática con la empira y dijo sus consejos y persuasiones. Y el cacique le respondía, la guerra no había de cansar a los soldados ni espantarlos, y el que más pudiese vencerá. Y diciendo otras cosas arrogantes más que de indio, el soldado de las ancas le apuntó cuando vio la ocasión y le dio en la frente sin que le valiese un morrión que a su usanza tenía, muy galano hasta la cintura y empenechado, forrado de plumas. ¿Verdad? Que se supone que el empira andaba prácticamente casi vestido como español para el momento en que se enfrenta a estos últimos españoles. Cayó el empira rodando por la sierra abajo, armado de aquellos sayos o corceletes de algodón bastiados, muy provechosos para la guerra de los indios que usaban los castellanos. O sea que él andaba ahí con sus brazaletos o cosas que los soldados se ponían, que le había quitado a uno de los difuntos que él venció, para ponérselo a él y protegerse a él. ¿Verdad? Muy astuto en realidad en ese sentido. Con esta muerte la empira, ¿verdad? Que el día antes anduvo muy triste, se levantó gran alboroto y confusión entre los indios, porque muchos huyendo se despeñaron por aquellas sierras y otros se rindieron. O sea que algunos salieron huyendo y otros prácticamente se dieron, ¿verdad?, a la derrota. Por eso es cuando aparecen estas imágenes de, de producción de Balán, donde aparece con una capa, ¿verdad? Es claro que esas vestimentas son españolas, ¿verdad? Porque el Empira se quedó con ellas para cuidarse él mismo, ¿verdad? La capa, los corceletes, el casco, ¿verdad? Falta que ponerle el casco nada más. Habría sido interesante ver esa toma con el casco ya puesto. Esta es la Probanza de Méritos, licenciado Mario Martínez Castillo, se llama él. Y encuentra, esta es una página donde encuentra él también el nombre del Empira. Aparece en letra cursiva el nombre llamado el Empira, ¿verdad? Está en el Patronato Regio Legado, número 69, ramo número 5, Archivo General de las Indias. Son 90 folios que hablan acerca de la historia de lo que ocurre durante la campaña contra los lencas, y ahí aparece la probanza de méritos, ¿verdad? Firmada el 18 de enero de 1558. Al Empira lo matan en 1537. 2 años después aparece el testimonio de Cristóbal de Pedraza. Y casi 20 años después aparece la de Rodrigo Ruiz. Entonces, por eso les digo, es más cercana el testimonio de Pedraza y también de Antonio de Herrera que el testimonio que nos cuenta de Rodrigo. Por lo cual es un poco dudoso esto de la probanza. Más pareciera, y eso es una crítica que también hay que hacerla, por quizá especulando un poco, ¿verdad? El hecho de decir que probablemente lo único que él quería era cobrar la recompensa, aunque no le hubiese dado muerte a la empira. Aprovechar que no hubo testigo quizá para decir yo lo maté, ¿verdad? Ya que nadie se daba el orgullo de decir yo fui el que maté a la empira, ¿verdad? Quizá también aquellos soldados que quizá le pudieron haber dado muerte a la empira no salieron vivos, ¿verdad? Después de haberlo matado, tal vez, ¿verdad? Se lograron salir huyendo o tal vez los mataron, los alcanzaron los indígenas y le dieron muerte, porque no se habla más de ellos, de los dos que estaban en el caballo. Los fragmentos de la probanza dice lo siguiente fragmento. Yo, el dicho Rodrigo Ruiz, como celoso en el servicio de su majestad, poniendo gran peligro de mi persona, por evitar tanto mal como se esperaba, procuré, entrar en el dicho escuadrón de los enemigos con mi espada y rodela, el escudo. Y fui a la parte, lugar donde estaba, mire cómo escribía en español antes, animando a su gente, el dicho capitán llamado el Empira, el que traía vestida y las armas de los españoles, que había muerto. Seguramente se quedó con alguna de las lanzas del soldado, como aparece ahí con una lanza. Y peleando con él, le maté y cortéle la cabeza, la cual, por traerla al dicho general desde el final, recibí muchas heridas así en la cabeza como en el rostro, con todo lo que le saqué en las manos, y nunca la dejé, aunque venía peleando y herido de peligrosas heridas de las cuales llegué a punto de muerte, y la cabeza di al general en sus manos. Y cuenta también esto, que por matar yo, el dicho Rodrigo Ruiz, al dicho capitán llamado el Empira, hice en ello muy señalado servicio, por el que fue, porque él fue el que mató a los dichos don Francisco de Mesa y Juan Gasparín, ¿verdad? Y lo otro, porque como era el que traía, ¿verdad? Traía, en este caso, todos los pueblos de la dicha provincia alborotados y revueltos, y lo otro, porque así como vieron que en la batalla que tuve con él llevaba muerto y cortada la cabeza, luego se retiraron
a las dichas fuerzas de a 4 días le ganamos las dichas fuerzas y Peñoles, sin peligro de ninguna persona. Salieron de ellas, los que dentro estaban, y se fueron a sus pueblos y se poblaron en ellos y dieron la paz y se pobló luego la ciudad que ahora dicen gracias a Dios. Se refiere a la región prácticamente cercana a la Gracia de la Empira. Bueno, de hecho, prácticamente casi toda esa región del departamento de la Empira antes era llamada gracias a Dios. En este sentido, entonces, él se adjudica la muerte, dice que casi lo matan prácticamente por robarse la cabeza de la Empira, ¿verdad? Es poco creíble. Yo siento que es poco creíble. Los indígenas, por el honor que quizá demostraban, no habrían, ¿verdad? En ese sentido, dejado que se llevara la cabeza de su cacique o de su general o capitán. Lo cierto es que, como les digo, parece que se puede poner un poco en duda esta situación. Además, quiero traer a colación también lo que un sitio dedicado al turismo hondureño y a mucha información sobre la historia de Honduras, también muy bonito, que se llama Honduras is Great. En esa página de Honduras es grande o es grandiosa, aparece una crítica a este tema de la probanza de méritos. Dice el sitio de Honduras is Great. El famoso sitio, el 4 de agosto de 2016, escribieron la siguiente opinión en un blog sobre el Empirio de la Provenza. Aunque el relato documental diere con la historia que hemos aprendido en la escuela, no perdamos de vista la perspectiva del ganador. Le hubiera parecido atractiva y honorable a la historia a los superiores de Ruiz al informar que fueron inútiles sus estrategias para vencerlo y que solo le quedó la opción de la traición. Claro que no. Lo más heroico, por supuesto, fue haber dicho que mató al líder indígena cuerpo a cuerpo como todo un guerrero. Una conclusión que cualquiera con 5 sentidos puede llegar. Y yo, en cierta manera, después de ver también el libro de Loquino Becerra, que presenta el testimonio del obispo Cristóbal de Pedraza, también coincido con lo que dicen en ese sitio. O sea, estoy de acuerdo de que realmente parece como un intento nada más, porque además quienes firman la probanza de méritos junto con Rodrigo Ruiz son algunos amigos de confianza de él y familiares. Entonces, claramente se ve como un intento nada más de ganar dinerito. Por su parte, dice en el libro de Evolución Histórica de Honduras, el profesor Longino Becerra, por su parte, el obispo Cristóbal de Pedraza, quien se destacara por su defensa de los indígenas, en una fecha tan fresca como lo es el 18 de mayo de 1539, 2 años después de la muerte de la Empira, informa desde gracias, pues estaba aquí en Honduras, ¿verdad?, a los reyes de España que a la Empira fue necesario vencerlo con cierta industria, es decir, no en combate frontal, como dice Rodrigo Ruiz, sino que fue una artimaña la que tuvieron que hacer para poder vencerlo, como lo explica Herrera. Por ese testimonio de Herrera y Pedraza, pareciera más fuerte, ¿verdad?, la primera narración de la muerte de la Empira.